Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a esta plática. Y pues sí, vamos a compartir un poco de los conocimientos en cuanto a radiología y detección oportuna del cáncer de mama. Les voy a hablar pues es más que nada de esto, de la detección por imagen, que es lo que vemos en radiología de mama y la importancia de hacer estos estudios a tiempo. El diagnóstico por imagen de glándula mamaria. Pues antes que nada vamos a ver un poquito de introducción acerca del cáncer de mama, como ya sabemos algunos datos, pero a dar una actualización respecto a este tema. Pues sabemos que es el tumor maligno más frecuente en las mujeres en todo el mundo. Actualmente se presentan 1.7 millones de casos nuevos cada año, y la primera causa de muerte por cáncer. Alrededor de 500,000 personas, 500,000 mujeres, 522,000 fallecen al año. Entonces, la incidencia que tenemos es que 45% de los casos, cerca de la mitad, se presentan en países en vías de desarrollo o Países Bajos. Y de estos, más de la mitad las muertes ocurren en estos mismos países. Por lo tanto, pues es de suma importancia para nosotros, pues en México se encuentra en estos países en vías de desarrollo. La mortalidad global actualmente se presenta en 13.2 por cada 100,000 casos. Entonces, pues ha ido en aumento, lo hemos notado. Estas cifras son del 2013, lamentablemente son las más actuales que tenemos en nuestro país, pero se ha notado un aumento se encontraban en 8.2, actualmente 13.2 casos en la actualidad. Vemos que se ha notado como ese incremento y vemos que va en aumento, hasta en 2030 se encuentra, esperamos un incremento de hasta 60% en América Latina, pues dado que nos corresponde preocuparnos todavía por esta enfermedad. Y en México, el 10 a 26.1 por cada 100,000 mujeres y mayores de 25 años. O sea, sí se ha observado que hay un aumento y que aumenta conforme aumenta la edad. Sin embargo, cada vez vemos más casos en mujeres más jóvenes. Desde los 20 años estamos observando. Hay que ver todos estos factores que nos están afectando, nos involucran para detectar o disminuir los factores de riesgo. Y también en México, alrededor de 23.873 nuevos casos desde el 2013 se detectan. Y pues no tenemos más actuales, pero esas son las que se han estimado actualmente. En cuanto a la presencia del cáncer de mama, sabemos que el 90% es esporádico, o sea, es de novo, sin ningún antecedente de cáncer de mama. Solamente el 10% presentan mutaciones genéticas para esta enfermedad y presentarlo. Entonces, no, como mujeres y como preocupándonos por nuestras pacientes, no esperemos a que tengan algún familiar, sobre todo directo, como madre o hermana, para presentar el cáncer de mama, sino sabemos que el 90% se va a presentar de novo. Entonces, hay que poner atención a todas las mujeres en general. Entonces, haciendo un recordatorio de los factores de riesgo y para saber encaminar a nuestros pacientes, pues sabemos sexo femenino, que sabemos que es el 99%. Si se presenta en hombres, lo conocemos en menos de 1% de los casos. La edad, como les mencionaba, ante mayor edad, mayor riesgo. Sin embargo, no podemos discriminar a las más jóvenes, no están incluidas en el tamiz, pero no podemos descartarlo. Entonces, ante alguna lesión palpable, por ejemplo, alguna sintomatología de mama, pues sí encaminarlas a estudios de imagen. El sea familiar directo, como le mencionaba, madre, hermana, en primer grado, son los que se han relacionado a aumentar este riesgo de hasta 8 veces más. Con BRCA, genes de tipo 1 o 2, cuando lo conocemos, también se ha encontrado, que aunque como refería, es en el 10% de los casos de las mujeres con ya diagnóstico de cáncer de mama. El tener presencia de una lesión atípica en la mama, una biopsia previa y conocida como hiperplasia ductal atípica o cicatriz radial, son lesiones que aumentan el riesgo para tener cáncer de mama. Cuando sabemos que hay radioterapia en la infancia por algún otro tipo de tumor, también hay que poner un poquito más de atención, a lo mejor iniciar antes la detección oportuna en los estudios de imagen. La exposición hormonal prolongada, pues ya sabemos, sobre todo los estrógenos,
Entonces, esto habla desde que inicia con una menarquia temprana y a una menopausia tardía. Entonces, esto nos va a aumentar el riesgo, esta exposición hormonal prolongada. Y así también, pues cuando hay terapia de sustitución hormonal por más de 5 años, es cuando se ha demostrado a mayor incidencia. La densidad mamaria, y qué es lo que nos corresponde a nosotros como radiólogos detectarlo, pues la sabemos que a mayor densidad, mayor riesgo de cáncer de mama. Esto lo podemos observar desde la mamografía, conociendo el patrón radiológico. Cada mujer es independiente, entonces sabemos que hay 4 patrones mamarios que ahorita los vamos a mencionar rápidamente y que vamos a hacer un recordatorio por qué aumenta este riesgo. Entonces, simplemente a mayor cantidad de tejido glandular, mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Inherentes al estilo de vida y pues la paridad tardía, nuliparidad, que también está relacionado con los factores hormonales, la ausencia de lactancia, el sedentarismo, la obesidad, terapia hormonal prolongada, que es sustitución hormonal, al consumo de alcohol o tabaco. Hago hincapié aquí en la obesidad porque es un factor muy importante y relacionado con el estilo de vida en México, entonces nos aumenta en general las mujeres este factor. Si tenemos pacientes con sobrepeso, obesidad, pues hacer mucho hincapié en sus estudios de detección con este factor de riesgo aumentado. Y si le agregamos que mujeres obesas posmenopáusicas, sobre todo por niveles altos de estrógeno, pues hay que discriminar, quitar este riesgo en lo que sea posible. Incluso se ha demostrado que es mayor la obesidad que en terapia de reemplazo hormonal. Es un factor de riesgo que aumenta en este caso. Entonces, como ya los referían, pues también lamentablemente el cáncer de mama se diagnostica en etapas muy avanzadas en nuestro país, localmente avanzadas, desde etapa clínica 2B, 3, hasta más de la mitad de los casos, entonces, y 10% en etapas metastásicas. Pues ese es nuestro papel, detectar oportunamente con los estudios de imagen y en etapas lo menos avanzadas, en etapas tempranas para tener un mejor pronóstico de acuerdo al tratamiento. Entonces, ¿qué vamos ya a hacer respecto al diagnóstico? Pues desde la clínica y en general como médicos, ginecólogos, clínicos, la paciente recomendarle el autoexamen mamario, que lo sabemos desde que incluso pueden empezar eso desde la menarquia, la detección cada mes, autoexplorarse, conocer los senos para detectar algún cambio o anormalidad. El examen clínico mamario anual por el experto, que es el médico clínico, ginecólogo. La mastografía anual de tamizaje, recomendarla, está establecido por la norma oficial mexicana, número 43, que debe realizarse a partir de los 40 años en nuestro país. Y si le agregamos factores de riesgo como los relacionados en genética o en antecedente familiar, pues puede empezar incluso antes, dirigida, claro, siempre por su médico tratante. El ultrasonido es un estudio que no lleva radiación y que es muy buen estudio para observar el tejido glandular mamario y se puede realizar desde pacientes jóvenes en cualquier edad, incluso en embarazo, en cualquier etapa se puede realizar, ya que, como lo mencionaba, no implica riesgo de radiación y es la mejor herramienta para observar la glándula mamaria, porque su significado lo vemos como a través de, y sobre todo en esas mamas densas que no nos va a permitir ver bien en la mamografía ese tejido mamario. La resonancia magnética se deja para casos muy especiales, dado que es un estudio pues, de mayor tiempo, mayor costo, es muy sensible y muy específico, pero ya lo vamos a observar ahorita más adelante algunas indicaciones especiales para este tipo de estudio. Vamos entonces a resaltar la mamografía más el ultrasonido, que son los mejores métodos de imagen en conjunto. Les mencionamos siempre a las pacientes, llegamos al 100% diagnóstico, nos acercamos muchísimo más porque discriminamos desde las microcalcificaciones que se observan en muy baja densidad, las podemos ver en la mamografía y perder en el ultrasonido. Aquí las vamos a observar lo mejor posible. Entonces la mamografía hasta ahora es el único método de imagen que disminuye la mortalidad y se ha visto en la incidencia de hasta un 21%.
reduce la mortalidad hasta en un 30% de los casos. Tiene una sensibilidad muy variable debido al tejido, a la presencia del tejido mamario, al tipo de tejido, desde ser graso hasta un tejido muy denso. Eso nos va a disminuir la sensibilidad. Es por eso que nos apoyamos mucho en el ultrasonido como herramienta diagnóstica. Y sin embargo, la especificidad es muy alta. Si vemos algo ahí como son las microcalcificaciones, pues nos va a orientar muy bien hasta el siguiente paso que debemos realizar. Es una adquisición digital, que es lo más recomendable si tenemos la herramienta, hacerlo, porque ya los otros métodos pues van quedando obsoletos y que más que nos apoyemos en toda la tecnología que tenemos hasta sumarle la tomosíntesis. Así, esto va a reducir el porcentaje de repeticiones, va a disminuir tiempo, disminuye costo, disminuye la dosis de radiación. Si a esto le agregamos la tomosíntesis, que es la mamografía conocida generalmente como de tercera dimensión, donde obtenemos múltiples imágenes a través de la mama, cortes de 1 milímetro, entonces esto va a ayudarnos sumamente para detectar oportunamente algún cáncer desde muy pequeño. Vemos cánceres milimétricos desde 5 milímetros o menores. Va a disminuir el rellamado, puesto que nos disminuye el agregarle a la paciente tomas adicionales y, como les mencionaba, por lo tanto disminuir la radiación. Ahora tenemos a nuestro alcance, y en Centro de Radiodiagnóstico lo pueden encontrar, la mamografía sintetizada, que es una mamografía, como su nombre lo indica, sintética, obtenida a través de la tomosíntesis, a través de estas múltiples imágenes que se obtienen digitalmente, nos lleva a obtener esta mamografía al final, que es la sintética, y podemos más adelante quitar la mamografía digital para tener así un mejor diagnóstico con mucho menos dosis de radiación, hasta casi 40%. El ultrasonido es una herramienta complementaria muy valiosa, sin embargo tiene que ser adecuadamente realizado para que como tal nos dé el mejor diagnóstico, y por el personal experto, claro, como son los radiólogos, y si son entrenados en mama, mucho mejor, porque simplemente conocer primero que se debe realizar con un transductor especial de alta frecuencia, banda ancha, con zona focal variable. Se recomienda desde 10 hasta 18 MHz. Esto nos aumenta el observar claramente algún tipo de lesión, como vemos en estas imágenes. Diferenciar nódulos sólidos de quísticos. Es muy frecuente que veamos en la mamografía nódulos, que como vemos como tal, bolitas muy densas a veces en la mamografía, cuando se ven muy blancas, así las llamamos. Sin embargo, no podemos ahí asumir que son quistes, y lo vemos lamentablemente mal diagnosticado en algunas mamografías. Mamografía con nódulos, quistes, BRAF 3. No, ahí debemos hacer siempre un ultrasonido para darle esas características a estos nódulos. Por mamografía solo son nódulos. Aquí en ultrasonido vamos a diferenciar si son quísticos, sólidos, y apoyarnos de muchas herramientas como las que cuenta el ultrasonido, como vemos aquí en una imagen en el centro, que es el Doppler color, y nos va a orientar hacia la vascularidad que tiene la lesión. A otra herramienta, que es la que vemos también en la pantalla a colores, que es la elastografía, y podemos observar la dureza que tiene el tejido, sobre todo cuando vemos alguna alteración y un nódulo. El color puede variar, pero aquí lo podemos observar como el azul, que es lo más duro, y esto nos orienta hacia un mayor riesgo de esta lesión, que suma características de sospecha. Entonces, todas esas características nos dan mucho apoyo para llegar a un mejor diagnóstico. Y también se puede usar para hablar de la extensión de la enfermedad. Cuando ya vemos un nódulo sospechoso, como vemos en la imagen de un extremo, que tiene bordes muy irregulares, mal definidos, algunos angulados, tiene halo ecogénico, que es lo que vemos blanco alrededor, produce sombra acústica posterior. Todas esas características son de alta sospecha, nos da una categoría BRAF que nos va a orientar hacia una biopsia y ver si hay más nódulos similares para definir la extensión. El ultrasonido también nos sirve para ver anormalidades palpables.
cuando son jóvenes sobre todo, y se puede ir directamente hacia este estudio. En implantes mamarios, para guía de procedimientos, cuando ya se diagnostica alguna lesión y queremos realizar una biopsia, es el mejor método ya que nos dirige directamente hacia la lesión y aparte obtener las muestras necesarias en diferentes puntos de la lesión, diferentes ángulos, por un solo punto de entrada. Es mínimamente invasivo y es un proceso ambulatorio y de bajo costo, muy accesible para la paciente y se puede realizar fácilmente como guía en este método. Para planeación de tratamiento de radioterapia también se puede realizar y ver ganglios axilares. Es el mejor método para valorar la axila. Aparte de la mamografía, la resonancia, el ultrasonido es el mejor en este caso para observarlos. La resonancia magnética, como les mencionaba, es un estudio de imagen también y que se hace específicamente en mama con antena especial, como se ve en la imagen inferior. Podemos observar que se requiere este tipo de antena para realizarla. No se hace en cualquier equipo y en la imagen superior vemos lo que podemos obtener, las imágenes a color, hacer supresión, hacer curvas que nos orientan hacia el tipo de lesión que estamos observando, sobre todo cuando ya son pacientes conocidas con diagnóstico de cáncer de mama, es el mejor estudio para la extensión. No lleva radiación, nos va a dar, aparte de la morfología del tipo de lesión, la función, porque usa gadolinio, que es el medio de contraste, para definir si hay otras lesiones que se pudieron haber perdido en la mamografía en ultrasonido por el tamaño, posiblemente por la densidad del tejido mamario. En la tipificación del cáncer de mama y la valoración de márgenes también para un estudio preoperatorio. En implantes, en una paciente también es el mejor método para observarlos. Entonces, cuando ya diagnosticamos cáncer, ahorita vamos a ver algunas imágenes, le damos una categoría. Simplemente desde el inicio que se realiza vamos a orientarnos el BI-RADS para entendernos como médicos, tener un lenguaje universal. Existe este sistema que significa Breast Imaging Reporting and Data System, y nos orienta para saber cómo vamos a categorizar a la paciente. Se divide en 6 etapas, aquí faltó la última que es la número 6, y la 0 que es cuando faltan estudios diagnósticos. La 0 es cuando, por ejemplo, se realiza solamente la mamografía y es una mama densa y que requiere un estudio complementario como lo es el ultrasonido. Ahí le vamos a dar categoría BI-RADS 0, puesto que no se puede diagnosticar. Etapa 1 es cuando vemos una mamografía normal. Etapa 2, cuando lo que observamos son hallazgos típicamente benignos como quistes o calcificaciones gruesas. Etapa 3, cuando le recomendamos un seguimiento a la paciente, cuando hay un nódulo, por ejemplo, que es visto por primera vez y no tenemos un estudio previo o para conocer el comportamiento. Se debe recomendar esta etapa, por lo menos seguir cada 6 meses por 2 años. En la etapa 4 y 5 son imágenes de sospecha. En la etapa 4 va desde un 3% hasta 75% de sospecha de malignidad, y el 5 ya es hasta 95% de sospecha de malignidad. Como vemos en esta imagen, que es un poco más ilustrativa, y aquí les decía va desde el 0 hasta el 6, y el 4 lo podemos subdividir dado su amplia rango de sospecha, que es muy alto. Lo podemos dividir en A, B y C. La es de muy baja sospecha, cuando a lo mejor pensamos que puede ser un fibroadenoma, sin embargo es palpable o tiene alguna característica que nos llama la atención, como vascularidad que observamos en ultrasonido. 4B, cuando ya vemos a lo mejor algunos márgenes irregulares, y 4C es de intermedia sospecha. Todo esto de acuerdo a las características que observamos de la lesión. Y para orientar al médico clínico en realizar la biopsia y en la sospecha de acuerdo a esto. El BI-RADS 5, altamente sospechoso, pensamos que en más de 90% que es una posibilidad de cáncer, y el BI-RADS 6 se usa para pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer de mama y que están en estudios de seguimiento por neoadjuvancia o en estudios de extensión como la resonancia magnética. Algunos casos les voy a mostrar. Todos estos casos son de detección, la mayoría. Algunos otros son muy evidentes, pero quiero que vean lo que observamos por imagen. En la imagen de mamografía podemos observar que en los cuadrantes internos, que es la porción más inferior que para hacia ustedes de la pantalla, vemos una distorsión en la arquitectura, como es de alta densidad, irregular, y lo corroboramos en ultrasonido, como una imagen mal definida asociada a sombra acústica posterior.
Otra imagen aquí muy pequeña que mide menos de 1 centímetro. Vemos también, esto es una imagen por tomosíntesis porque como nos da más definición, como les mencionaba, al inicio de la plática, la tomosíntesis nos da imágenes de 1 milímetro y podemos darnos cuenta de estas anormalidades. Es un nódulo de 7 milímetros que no fue palpable, se diagnosticó en un estudio de detección. Se corroboró en una biopsia como un carcinoma lobulillar invasor y en la parte inferior que ven a color es la resonancia magnética y la usamos para ver la extensión de la enfermedad, donde ya nos decía que medía lo doble, hasta 1.5 centímetros y para eso era este estudio. Una mamografía también de alta densidad. Observamos aquí en las dos imágenes de mamografía, en la parte inferior, en las partes inferiores ven la porción inferior de la mama en la primera y en la otra en los cuadrantes internos, donde a lo mejor con un acercamiento que ustedes pueden hacer en sus imágenes, con zoom pueden ver microcalcificaciones de distribución segmentaria que ocupan todo el cuadrante, sin embargo no están asociadas a un nódulo. En la parte superior hay nódulos que son quistes, pero en la imagen de ultrasonido solo vemos algunos cambios muy sutiles porque no se asocian a imagen nodular. Este tipo de lesión se diagnosticó como un carcinoma in situ extenso afectando todo el cuadrante. La marquita que ven en la mamografía, que ven más brillante, es radiopaca, la paciente tenía una biopsia previa. En este caso también en imagen de tomosíntesis, que es donde observamos mejor, está el nódulo espiculado en una paciente que ya tenía un antecedente quirúrgico ya hace varios años y en la actualidad vemos un seroma presentado en la zona de cicatriz, lo que retrae la piel en la imagen de ultrasonido y en la imagen más oscura, necoica, redondeada, bien definida. Sin embargo, hacia la parte más inferior vemos un nódulo espiculado mal definido con sombra acústica posterior y de sospecha. Se envió a biopsia y en esta paciente está pendiente el resultado. Este es muy evidente, sin embargo, la localización muy inferior lo podemos observar muy inferior e interna. Lo podemos ver este nódulo de alta densidad palpable, claro, por la paciente, sin embargo que muchas veces se puede perder en la mamografía si no está realizada adecuadamente. Por eso la importancia de hacer una buena mamografía, buenos estudios de imágenes y que lo corroboramos en ultrasonido con alta vascularidad y por este mismo método se realizó la biopsia diagnosticando un carcinoma ductal infiltrante. Este nódulo muy pequeño, la paciente acude solamente a tamiz, no se lo palpaba debido a las dimensiones, mide apenas 1 centímetro, un poco más, 11 milímetros. En la parte muy posterior, desde la localización, en la vía láctea, le llamamos el tercio posterior de la mama, de alta densidad y los bórdenes mal definidos que se corroboran en ultrasonido con halo ecogénico, categoría BIRAT 5, alta sospecha independientemente de las medidas, y que se llevó a biopsia y también diagnosticando un carcinoma ductal infiltrante. Este nódulo de baja densidad, que si no hacemos algunas compresiones especiales, como le ven en la imagen en la derecha, de un cono de magnificación y compresión y corroborado por ultrasonido, tal vez se hubiera pasado fácilmente en ultrasonido si no lo vemos previamente en una mamografía para localizarlo adecuadamente, diagnosticado también como carcinoma ductal infiltrante y de apenas 1 centímetro. Esta lesión muy evidente de alta densidad asociado a microcalcificaciones gruesas heterogéneas que afectan toda la mama, incluso la piel. Todas esas características las podemos ver en imagen y con afección a ganglios ya, que vemos de alta densidad. En ultrasonido corroborado, esa es una imagen de extensión ultrasonido para ver todo lo extenso que estaba tomando lamentablemente toda la mama. También un carcinoma ductal infiltrante extenso y con afección a ganglios. No queremos llegar a esto y por eso recomendamos los estudios desde un inicio y en esta paciente, por ejemplo, una paciente de más de 60 años, sin nada palpable, acude a un estudio de tamizaje de seguimiento y de un año a otro aparecen estos nodulitos de mayor densidad en los cuadrantes externos de la mama derecha, donde se corroboran en una imagen de compresión y magnificación asociada a microcalcificaciones. Se pueden observar por ultrasonido buscándolos intencionadamente, donde a lo mejor podrían pasarse por quistes, sin embargo ya todas las características asociadas los hacen de sospecha y nos lleva a indicar una biopsia con una categoría de BIRATS 4C. Se realizó la biopsia, en este caso se hizo un previo marcaje para retirarlos en quirófano, corroborando un carcinoma infiltrante.
Pues más que nada hacer hincapié a esto que queremos detectar oportunamente, indicar a la mamografía desde es necesario los 40 años para tener un mejor diagnóstico, mejor tratamiento y una mejor evolución para diagnosticarlo en etapas más tempranas.